Hola, soy el doctor Luis Peña Lévano y hoy les estaré presentando interacción del cambio climático con agricultura, secuestración forestal y seguridad alimentaria. Esta investigación fue realizada en colaboración con el doctor Farzad Taheripor y el doctor Wallace Steiner y ha ganado el premio de mejor publicación en economía ambiental y de recursos en el 2019. Esta presentación resume los puntos más importantes de la investigación. La revisión de literatura sugiere que la secuestración forestal de carbono es una buena alternativa para mitigar el cambio climático debido a su habilidad para secuestrar carbono a bajo costo. Sin embargo, los subsidios al carbono no han sido analizados en conjunto con impactos en seguridad alimentaria y reducciones en productividad agrícola debido al cambio climático. En este artículo, evaluamos los impactos económicos globales de usar impuestos al carbono y subsidios para secuestrar carbono en un esfuerzo para reducir 50% de las emisiones globales. Para esto, desarrollamos una nueva versión de un modelo de equilibrio general llamado GitadBio FCS para el análisis económico. También colectamos datos que reflejan los impactos de cambio climático en la productividad agrícola. Los resultados de nuestra investigación sostienen que implementar un incentivo ambicioso de secuestración de carbono puede causar incrementos en los precios de alimentos debido a la competencia por tierra entre la producción agrícola y forestal. Si no tomamos en cuenta el impacto de cambio climático en la producción agrícola, la secuestración forestal de carbono es un método atractivo. En contraste, si incluimos el impacto del cambio climático en la productividad agrícola, esto causaría un aumento en el precio de los alimentos sustancial, tan alto que es claro que este método no podría ser adaptado en el mundo real. Los resultados muestran la necesidad de invertir en investigación agrícola para la adaptación climática. Por otro lado, comparando el bienestar económico entre mitigar y no mitigar, los resultados indican que hay una mayor pérdida si no mitigamos. En las recientes décadas, la expansión económica y el crecimiento poblacional ha provocado emisiones antropogénicas de gases invernaderos en todo el mundo. Muchos sectores de la economía contribuyen a estas emisiones, en particular la agricultura, la energía y el transporte. Las actividades agrícolas, en particular, son responsables del 11% de estas emisiones. El cambio climático tiene impacto en la productividad agrícola dependiendo del tipo de cultivo y de la ubicación. Por ejemplo, plantas C4, como el maíz, resisten mayor variabilidad climática que plantas C3 como el arroz. Por otro lado, no es lo mismo que se incremente la temperatura en una zona boreal como Canadá a una zona que es actualmente caliente como Ecuador. En promedio, se espera a una reducción general de la productividad agrícola, lo cual puede conllevar
a una deficiencia en la cadena alimentaria. Debido a que muchos productos agrícolas son inelásticos, esto conllevaría a un incremento en el precio de los alimentos. Los árboles forestales ayudan a reducir el dióxido de carbono durante el proceso de la fotosíntesis. Por ello, la literatura sugiere que la secuestración de carbono es un método alternativo eficiente para mitigar el cambio climático. Sin embargo, como lo menciona Ala Golub, incentivos a la secuestración de carbono podrían aumentar los precios de alimentos agrícolas y ganaderos. En la misma línea de pensamiento, Hussain menciona que los subsidios para secuestrar carbono podrían elevar la pobreza en países menos desarrollados debido al impacto en el precio de los alimentos. Songen menciona en su estudio que para mantener el incremento de la temperatura por debajo a 2 grados Celsius, la secuestración de carbono forestal debería aumentar alrededor de 178%, lo cual requeriría un precio de carbono equivalente a $130 por tonelada de dióxido de carbono. Este precio tan alto de carbono es requerido para compensar los costos de oportunidad de transferir tierra a zona forestal. Tomando en cuenta los hallazgos previos, nuestra investigación tiene como objetivo mejorar nuestro entendimiento de la interacción entre el cambio climático, las políticas de mitigación y sus impactos en la economía global. La investigación responde a 5 preguntas específicas. ¿Cuáles son los costos de reducir emisiones sin y con incentivos a la secuestración de carbono? ¿Cuáles son los impactos de estos incentivos en la seguridad alimentaria? ¿Cuál es la consecuencia global cuando la productividad es afectada por el cambio climático? Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios económicos netos de reducir los efectos adversos en la productividad agrícola? Para cumplir nuestros objetivos, elaboramos un método multidisciplinario que consiste en diferentes escenarios climáticos. Cada escenario es compuesto de una política de reducción en emisiones y proyecciones en la productividad. Cada escenario climático es evaluado usando nuestro modelo de equilibrio general GTAT-Bio-FCS. Este tipo de modelos contienen datos globales de cada región, incluyendo parámetros económicos y de preferencia. Las ecuaciones dentro de estos modelos determinan la producción y la demanda de commodities y la distribución de tierra e insumos. Nuestro modelo incorpora propiedades de 2 modelos GTAP, GTAP AEC, GHG en GTAP Bio. Los datos dentro de nuestro modelo contienen los gases de efecto invernadero, inventario de carbono forestal y biocombustibles. Con respecto a las emisiones, nosotros asociamos cada emisión a su fuente. Para lo que respecta a consumo, vinculamos las emisiones
a la cantidad comprada de estos productos. Con respecto a la producción, las emisiones son consideradas insumos sucios en la función de producción. La oferta de secuestración de carbono forestal es basada en el modelo global de madera desarrollado por Songen y Mendelssohn. Nosotros dividimos el carbono forestal entre carbono secuestrado por terreno forestal y por masa forestal. Esto permite brindar el subsidio a cada insumo. Los shocks a la productividad agrícola son colectadas de ACTMIP. Los datos son provistos a alta resolución. Nosotros colectamos dos escenarios. El primero es el 4.5 y el segundo el 8.5, los cuales representan mitigación y negocio habitual de acuerdo al IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático. Para poder obtener los shocks a la productividad agrícola, agregamos estos datos por región, cultivo y zona agroecológica en nuestro modelo. En nuestro artículo, implementamos 5 escenarios. Los 4 primeros representan mitigación. Específicamente, el primero impone impuestos al carbono para reducir el 50% de las emisiones globales, el cual representa el RCP 4.5, el cual es el escenario de mitigación. En el segundo escenario, implementamos un impuesto al carbono y un subsidio equivalente para secuestrar carbono. La meta es la misma, reducir el 50% de las emisiones globales. Los siguientes dos escenarios son similares a los dos primeros. Sin embargo, en estos dos incluimos el impacto del cambio climático en la productividad agrícola. Como mencioné, estos 4 escenarios representan mitigación, esfuerzos para reducir el cambio climático. El último escenario es negocio habitual, en el cual no hay esfuerzos para reducir el cambio climático y por tanto solo tiene impacto en la productividad agrícola, el cual se representa por el RCP 8.5. Cada uno de los 5 escenarios es incorporado a nuestro modelo para evaluar cambios en las emisiones de gases de efecto invernadero, en el consumo, bienestar, producción y uso de la tierra. Ahora pasemos a ver los resultados de estos experimentos. Imponer un impuesto al carbono para reducir el 50% de las emisiones globales requeriría un precio de carbono de alrededor de $150 por tonelada de carbono equivalente. Esto forzaría a muchas industrias a bajar su contenido en emisiones. En particular, el sector eléctrico debería reducir su producción y por tanto su nivel de emisión para representar alrededor del 41% del esfuerzo en reducir emisiones. Pero, si imponemos un subsidio para secuestrar carbono en conjunto con el impuesto para emitir carbono, esto incentiva la expansión forestal. Por tanto, los forestales podrían capturar 3 gigatones
de dióxido de carbono, lo cual representa un quinto del esfuerzo para mitigar. Además, el precio del carbono se reduciría casi a la mitad. Ahora veamos qué pasaría si incluimos los efectos del cambio climático en la productividad agrícola. Si colocamos solo impuestos para emitir carbono, la proporción es similar al caso anterior, pero en el segundo caso, la estructura cambia. Debido a la baja en productividad, se necesitaría más terreno para la producción de alimentos, por lo que menos terreno sería convertido a forestales, por lo que habría una menor cantidad de secuestración de carbono. Por ello, los forestales solo contribuirían el 14% en la reducción de emisiones, y el precio del carbono subiría a $100 por tonelada de dióxido de carbono. En términos de cobertura forestal, el subsidio fomenta la forestación y motiva la secuestración de carbono en muchas regiones del mundo, especialmente aquellas con vastos terrenos forestales, como América Latina y África subsahariana. El incentivo motivaría la forestación de más de 700 millones de hectáreas. Sin embargo, si incluimos los efectos del cambio climático en la productividad agrícola, debido a que los cultivos son menos productivos, muchos lugares reducirían su cobertura forestal, haciendo de la secuestración de carbono una alternativa menos atractiva. El incentivo aún fomentaría la forestación, pero solo en este caso aumentarían 560 millones de hectáreas. En términos de precio de alimentos, primero hablaremos de sectores con una alta huella de carbono, como lo son el arroz y los rumiantes, debido a sus emisiones de metano, en el caso del arroz, y de óxido nitroso y de metano para el caso de rumiantes. Imponer impuestos a las emisiones de carbono, lo cual está representado por estas barras azules, incrementaría los precios para ambos productos debido a la alta cantidad de emisiones. Si imponemos una política combinada con la secuestración de carbono, podemos ver que aún los precios también aumentan. Estos son representados por las barras amarillas. Esto es debido a que los incentivos para secuestrar carbono conllevarían a reducciones en pasturas, lo cual podría provocar un incremento en precios de productos ganaderos. Como podrán notar, existe una mezcla en los resultados. En algunos casos, la política de solo impuestos es más alta, mientras que en otros casos, la combinación de impuestos con subsidios es más alta. Esto dependerá de la intensidad de las emisiones y el cambio en tierra para pasturas. Ahora, veamos el caso de productos agrícolas con baja huella de carbono. Como podemos ver, las barras amarillas son más altas, lo cual significa que combinar un impuesto para emitir carbono con incentivos para secuestrar carbono causarían un incremento en precios más drástico. Esto es debido a dos razones. Primero, hay una larga reducción en terrenos para cultivos que han sido transferidos para forestales. Y segundo, hay una pérdida general en la productividad agrícola. En términos económicos, la tierra
se vuelve un recurso más escaso, y esta escasa tierra ahora es menos productiva. No obstante, si comparamos el caso con negocio habitual, notamos que los precios incrementan más si no mitigamos. Y esto ocurriría en países tanto desarrollados como en vías de desarrollo. Finalmente, veamos los cambios en bienestar, los cuales están representados aquí en billones de dólares. La primera tabla muestra el caso para países desarrollados, mientras que la segunda para economías emergentes. Las 4 primeras columnas de cada tabla son los 4 primeros escenarios de mitigación. Si no tomamos en cuenta los impactos del cambio climático, los incentivos para secuestración de carbono son una política más atractiva, lo cual es consistente con la literatura. Esto lo podemos ver ya que los costos son menores cuando combinamos ambas políticas que colocando solo impuestos al carbono. Pero, si incluimos los efectos del cambio climático en la productividad agrícola, podemos ver que el régimen de impuestos es más efectivo en términos de costo, por lo que la conclusión se revierte. Por otro lado, si aislamos los efectos adversos en la productividad agrícola, los cuales están representados en estas columnas, y los comparamos con la situación de producción habitual, podemos ver que este cálculo sugiere que, bajo ambas políticas de mitigación, mitigar las pérdidas en productividad agrícola pueden resultar en beneficios comparado a mantener una producción habitual. En conclusión, implementar altos subsidios para la secuestración de carbono podrían llegar a ser una amenaza para la seguridad alimentaria. Estos incentivos son atractivos si es que no se consideran los efectos del cambio climático en la productividad agrícola. Nuestra investigación tiene 4 implicaciones. 1. Los países en vías de desarrollo son afectados más severamente que los desarrollados. 2. Debido a la severidad de los impactos estimados, se prueba que puede ser difícil negociar políticas rigurosas de reducción en emisiones. Esta investigación realza un importante intercambio entre seguridad alimentaria y reducción de gases de efecto invernadero, especialmente para países emergentes. 3. Los resultados muestran la necesidad de invertir en investigación agrícola para la adaptación climática. Y 4. Mitigar los efectos adversos del cambio climático puede resultar en un beneficio económico. Muchas gracias por su atención.